Javier, gracias por tus palabras de bienvenida a este Summit de Bienestar, el cual estoy seguro será todo un éxito y encontraremos mucha información valiosa que podremos compartir con la gente que está alrededor nuestro. Y para comenzar este Summit de Bienestar, primero quiero presentar a la doctora Jania González. La doctora Jania González, que es un médico certificado en medicina funcional con maestría en nutrición clínica especializada. Mujer apasionada de la medicina funcional y la nutrición, así como de la enseñanza y la docencia. Trabaja constantemente en el desarrollo personal y se enfoca en el balance de la vida. Disfruta de ejercer su profesión, obviamente. Imparte cursos, diplomados para profesionales de la salud en empresas como USANA y otras más. Quiero decirle a todos los distribuidores, a la gente que nos acompaña hoy, que tengo el placer de conocer a la doctora Jania y es verdaderamente un halago que esté hoy con nosotros y que acepte compartir su conocimiento en este tema. Jania, bienvenida al Summit de Bienestar y platícanos, por favor, cómo te sientes, qué es para ti el que hoy puedas compartir con nosotros esto de la importancia de un sistema detox, perdón. Jania, bienvenida. Hola, querido Javier, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con todos los espectadores que nos están viendo. Me siento súper bendecida de poder compartir con ustedes esta información que considero que es de extremo valor, sobre todo en la pandemia que estamos viviendo. Y creo que los 4 temas que vamos a revisar el día de hoy nos pueden ayudar muchísimo a tomar decisiones más conscientes y, por supuesto, más saludables en pro de la salud de nosotros y de nuestras familias y las personas que tenemos cerca. Así que pues voy a dar todo lo mejor de mí para poderles transmitir esta información que parece ser muy compleja, pero a pasos muy prácticos y muy sencillos que espero puedan disfrutar y por supuesto que puedan aprovechar para estar mejor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy seguro que así será, que lo harás de una manera increíble, pero sobre todo entendible para toda la gente que va a estar con nosotros. Y eres la primera, tienes el reto de hacer que esto empiece con el pie derecho, el cual estoy seguro que así será. Gracias, Jania, por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento. Los dejo con el micrófono y la pantalla, la doctora Jania González. Gracias, doctora. Muchas gracias, Javier. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que están aprovechando este sábado para aprender de su salud, para aprender de su cuerpo, pero muy, muy, muy importante para aprender cómo estar lo mejor posibles para que estemos al tope de defensas, para que estemos al tope de poder, pues si nos llega este virus, que esperemos no, pero que si llega, podamos estar en las mejores condiciones para poder enfrentarlo. Me toca a mí hablarles del sistema detox. ¿Qué es el sistema detox? Quiero que tengamos claridad de que es un proceso que van a sufrir todas las sustancias que ingresen a nuestro cuerpo, pero también todas las propias sustancias que pasan por un metabolismo dentro de nuestro cuerpo. Y este sistema detox prácticamente se compone de 3 pasos, que son los que les voy a desglosar a lo largo de esta plática, que son, número 1, cómo evitar la exposición o que la exposición no sea tan abundante. Entonces, paso número 1, la exposición. Paso número 2, ¿cómo le hago para convertir las sustancias tóxicas en moléculas que ya no sean tan tóxicas? Que a eso le llamamos proceso de biotransformación. Y número 3, poder eliminar todos los desechos y todas las toxinas. Entonces, recuerden, un sistema detox va a implicar 3 pasos. El primer paso es tener cierto mecanismo de barrera a la exposición. Número 2, la biotransformación para que ya no sean tan tóxicas esas moléculas. Y número 3, eliminación. Entonces, fíjense bien, tenemos que estar súper alertas de cómo vamos a mantener a nuestro cuerpo libre de estas toxinas, puesto que todos los días, por las actividades más básicas de la vida que tenemos, que son respirar e hidratarnos, estamos expuestos a toxinas.
Obviamente aquí va a depender mucho de en qué ciudad vivan, cómo está pues toda la contaminación en esa ciudad, qué tantos coches, qué tantas industrias, qué tantas fábricas que están obviamente generando muchísimos compuestos al aire. Pero bueno, pues simple y sencillamente que todos sabemos que al respirar estamos expuestos a muchas toxinas. Y no solamente a lo que se ve a nivel de contaminación. Pensemos también, por ejemplo, en todos los pólenes que salen de los árboles, incluso, por supuesto, microorganismos que están en el medio ambiente que a lo mejor no vemos o que no detectamos o que no nos desarrollan como tal una enfermedad, pero que sí están ahí. Y ahora imagínense en casa, ¿qué hay de todos los ácaros y todos los microorganismos y otras sustancias que puedan haber a lo mejor en las colchas, en los muebles, en los sillones o en la ropa, en todo lo que nos ponemos todos los días? Tenemos una exposición constante a toxinas. Por la parte de la hidratación, pues bueno, se trataría de que todos promovamos un consumo de agua que esté filtrada, que tenga sus procesos adecuados para poderse envasar y que después esa agua pueda estar lo mejor libre de toxinas que se pueda. Pero pues a veces tomamos agua en la calle, algunos puestecitos incluso de jugos que quién sabe si esas frutas que están utilizando para prepararlos estén bien desinfectadas. O nosotros mismos, por supuesto, no sabemos si en casa estamos llevando a cabo las medidas oportunas para poder estar filtrando esta agua y que realmente el agua se encuentre en las mejores condiciones para poder entrar a nuestro sistema. Pero además pensemos en la alimentación. Desafortunadamente, pues sería casi imposible decir que tenemos una alimentación libre de toxinas. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el tipo de alimentos comunes que todos los seres humanos consumimos, que compramos en el súper, contienen diferentes aditivos que no forzosamente quiero que ubiquemos la palabra toxicidad con algo que inmediatamente se va a transmitir a una enfermedad, pero imagínense la cantidad de alimentos que comemos con conservadores. Todo lo que está enlatado, todo lo que lleva mucho tiempo en almacenes, pues tiene una cantidad muy alta de conservadores. Pero pensemos también en colorantes, en aditivos químicos, saborizantes artificiales y un sinfín de moléculas que realmente están presentes en todo lo que comemos día a día y que ni cuenta nos damos. Y pues por ahí la recomendación básica es: pónganse a leer las etiquetas de todo lo que comen y pues se van a dar cuenta que de repente pues hay hasta palabras que ni siquiera podemos decir, ¿no? O sea, como que si no estás familiarizado, hasta trabajo te cuesta repetir porque los nombres de los colorantes, los nombres de los aditivos, pues son como complicados. Entonces, una recomendación que les puedo dar: traten de consumir alimentos que tengan la menor cantidad posible de ingredientes. Entre menos ingredientes tenga, mejor. Y por supuesto, entre más fáciles de leer, mejor, y que tratemos de identificar que sean solamente cosas naturales. Pero bueno, todos vamos a estar expuestos tarde que temprano a ciertas toxinas dentro de todos los alimentos, más la respiración y la hidratación, como ya les conté. Entonces, fíjense bien, para este sistema detox, el objetivo es que nosotros limitemos la cantidad de exposición, pero una vez que ya estuvimos expuestos y que tenemos que metabolizar estas sustancias, lo hagamos de forma correcta. Pero estas sustancias, como les decía al inicio, los vamos a dividir en dos grupos. Entonces, por una parte tenemos a los xenobióticos. Quiero que se graben esa palabrita. ¿Qué quiere decir xenobiótico? Prácticamente todo lo que no es propio de tu cuerpo, todo lo que es una sustancia exógena, que puede incluir todos los contaminantes del aire, del agua, de los alimentos, también medicamentos, porque por supuesto que los medicamentos no forman parte de tu metabolismo, no son moléculas que incorporemos naturalmente a nuestras células para que ejerzan una función. Entonces, todos los medicamentos, drogas, por supuesto, el alcohol, el tabaco, drogas ilícitas y un sinfín de más cosas que vamos a ir revisando a lo largo de esta plática, pero esos xenobióticos, insisto, son moléculas externas a tu cuerpo que obviamente tienes que poder metabolizar para poder eliminarlas cuando ya no se vayan a utilizar. Pero también tenemos una fuerte exposición a todos los productos de desecho que se crean en tu organismo. Cuando tú metabolizas los nutrientes y metabolizas los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, todos estos nutrientes van a someterse a muchas vías metabólicas y van a estar liberando productos, algunos de ellos para utilizarse, como por ejemplo la energía, el ATP,
pero otros de ellos, otros productos, se tienen que eliminar. Algunos los eliminamos a través de la respiración, a través de la transpiración con el sudor, a través de la orina y a través del intestino. Entonces, no es suficiente con poder metabolizar todo lo que tu cuerpo produce, sino que es importante también tener la capacidad de poder eliminarlo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con el metabolismo. Cuando nosotros metabolizamos las proteínas, aprovechamos los aminoácidos que necesitamos. A través de las proteínas podemos producir enzimas, podemos producir hormonas, podemos producir neurotransmisores y muchas otras moléculas que dependen de las proteínas. Pero una vez que aprovechamos esos aminoácidos, se desecha una pequeña molécula que tienen las proteínas que se llama amoníaco, y que ese amoníaco, si se empieza a acumular en el cuerpo, puede ser tóxico para el sistema nervioso central, para el cerebro. Entonces, imagínate, dirías, ¿cómo es posible que una proteína, que en realidad es algo que yo necesito, puede llegar a intoxicarme? Sí, si tu cuerpo no está en óptimas condiciones para metabolizar bien esa proteína, pero también para eliminar el desecho de la proteína, puedes correr el riesgo de intoxicarte por los propios desechos de tu metabolismo. Entonces, existe por ahí un mecanismo metabólico que convierte ese amoníaco a otra molécula que se llama urea para que a través de esa conversión pueda eliminarse a través de la orina. El amoníaco no se puede eliminar en la orina, se tiene que convertir a urea para que entonces se elimine. Y ese proceso de conversión es el proceso de biotransformación que forma parte del sistema detox y por lo tanto lo tenemos que tener en óptimas condiciones para que todo funcione de manera correcta. Ahora, fíjate, ¿cuáles son algunos de los factores que van a intervenir en que tú tengas un buen sistema detox? Bueno, definitivamente que la genética importa y la genética determina más o menos un 30% de todo el efecto que tú vas a tener en tu sistema detox. Entonces, crucemos los dedos de que estemos teniendo una buena genética, pero ojo, cuídate tú hoy para la genética que vas a empezar a transmitir después. Entonces, si tus padres o tus abuelos no lo hicieron por ti, tú hazlo por los hijos o por tus nietos, ¿de acuerdo? También es muy importante que tengas un aporte adecuado de nutrientes porque los nutrientes son indispensables para la función del sistema detox y te voy a platicar hoy cuáles son esos nutrientes específicamente. Pero también dentro de la medida de lo posible, pues tratar de evitar una exposición muy agresiva a estos xenobióticos, porque a ver, no es lo mismo que de repente pues hagas una o dos comidas no muy saludables, a lo mejor el fin de semana, pero que entre semana comas lo más sano posible. Tampoco es lo mismo que te fumes un cigarro a que te fumes 20, tampoco es lo mismo que te eches un drink a que te eches 30. Entonces, tienes que ser consciente de que cuanto más te expongas a las toxinas, pues obviamente más estás poniendo en jaque a tu sistema detox. Así que es muy importante tratar de limitar la exposición a estos xenobióticos. El primer mecanismo de barrera de este sistema detox depende de la integridad de la barrera intestinal. La salud intestinal es indispensable para que tu sistema detox funcione de la manera correcta. Entonces pensemos cuántas personas tienen a lo mejor problemas de inflamación intestinal, que tienen a lo mejor un consumo de medicamentos muy amplio, que toman medicamentos para muchas condiciones y por supuesto ese exceso de medicamentos daña su pared intestinal. O personas que a lo mejor tienen diarrea o estreñimiento o que se la pasan tomando cualquier medicamento que inhiba la producción de ácido, porque a final de cuentas el ácido es necesario también para poder digerir y absorber los nutrientes. Entonces, si tú lo estás bloqueando de forma continua, puedes alterar los procesos normales de tu cuerpo. Entonces, muy importante tener una buena barrera de defensa a nivel intestinal. Por supuesto, otro de los órganos más importantes en este sistema detox es el hígado, y el hígado es el que se va a encargar de todas las fases de biotransformación. El segundo paso que te mencioné del sistema detox depende prácticamente de la integridad del hígado. Entonces, lo mismo, ¿cómo estamos cuidando a nuestro hígado? El hígado es el que se va a encargar de metabolizar
todo lo que le pongas de medicamentos. Entonces, entre más medicamentos, pues más sobrecarga le das al hígado. También metaboliza, por supuesto, el alcohol, metaboliza, por supuesto, las grasas, los carbohidratos. Entonces, si tú comes todos los días con mucho carbohidrato, mucho azúcar, muchas grasas malas, no estás permitiendo que tu hígado esté en las mejores condiciones. Y obviamente cuidado también a aquellas personas que puedan padecer hígado graso, problemas de hepatitis, problemas de cirrosis y en fin, un sinfín de cosas que pueden dañar tanto al intestino como a nuestro hígado. Y importantísimo también que tengas una adecuada eliminación de toxinas. Entonces, para poder eliminar estas toxinas, te voy a repetir cuáles son los 4 órganos más importantes para que puedas hacer estos procesos. Primero, necesitamos hacer una eliminación a través de la respiración. Todos los nutrientes que metabolizamos, tarde o temprano se van a convertir en CO2 y agua una vez que nos dieron energía. Entonces, ese CO2 lo tenemos que exhalar a través de la respiración y por lo tanto la integridad de las vías respiratorias, la nariz y que de ahí se vaya todo hasta abajo a los pulmones, tiene que estar pues en las mejores condiciones posibles. Número 2, a través de la transpiración, la sudoración a partir de la piel. Entonces, tienes que permitir tus procesos naturales de transpiración y evidentemente por eso es que recomendamos tanto respirar y hacer ejercicio, porque con el ejercicio promovemos esa transpiración para la eliminación de toxinas. Número 3, la orina. Entonces, es fundamental que te mantengas muy bien hidratado, que estés consumiendo diariamente suficiente cantidad de líquidos para que realmente tus riñones puedan estar filtrando y eliminando todas las toxinas que necesites eliminar. Y por último, el cuarto es el intestino otra vez. Así como el intestino es la primera barrera que se va a exponer ante las toxinas, también es el órgano a través del cual por las heces, por las evacuaciones, vamos a poder eliminar otra muy buena cantidad de toxinas una vez que ya se metabolizaron. Entonces, tienes que mantener la integridad de todos estos órganos. Ahora, ¿qué te podría producir alteraciones de este sistema detox? Pues todo lo contrario a lo que acabamos de platicar. Tener una tendencia genética hacia una menor actividad de desintoxicación. Hay muchas alteraciones genéticas que pueden dañar enzimas particulares de todos estos procesos de biotransformación. Entonces, pues bueno, la genética quizá tú dirás, pues no puedo hacer nada, es algo que ya traigo ahí, pero sí puedes hacer algo para todo lo demás. Entonces, ¿qué te podría dañar un detox? Que no tengas los nutrientes suficientes que se requieren para hacer todos estos procesos y que, por supuesto, hoy vas a aprender cuáles son. Que tengas daño intestinal, por lo que ya estuve platicando, o daño hepático, por supuesto que tengas un exceso de xenobióticos e incluso de carcinógenos ambientales. Déjame decirte de una vez que así como los xenobióticos y los contaminantes y los colorantes y los medicamentos y todo esto puede afectar tu sistema detox, esa afectación del sistema detox se puede traducir como algo no muy grave, quizás simplemente sentirte cansado, tener un síndrome de fatiga crónica, o te puede llevar hasta el cáncer. O sea, hay todo un espectro de manifestaciones clínicas que se pueden presentar a consecuencia de una intoxicación de estos xenobióticos y, por supuesto, carcinógenos ambientales. O, por supuesto, que también tengas alguna alteración en todos los procesos de eliminación, que no te hidrates bien, que no permitas esa transpiración, que tengas problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante cuidar todos estos datos que te estoy compartiendo para que trates de mantener tu sistema detox lo mejor posible. Ahora, fíjate bien, para el tema de los xenobióticos, no solamente son sustancias como las que ya estuvimos platicando. Hay muchísimas cosas que nos van a intoxicar y que van a estar generando en nuestro cuerpo reacciones que tenemos que biotransformar y contrarrestar para que no nos hagan daño. Entonces, pon mucha atención, te invito a que le tomes una foto a esta diapositiva y que te pongas realmente a reflexionar qué tanto de esto puede estarte afectando a ti, pero también puede estar afectando a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tus seres cercanos, para que trates de disminuir la cantidad de efectos tóxicos hacia nuestro cuerpo. Entonces, reflexionemos.
¿Qué tantos insecticidas, herbicidas y, ojo, no conscientes? Imagínate, todos compramos frutas y verduras, ¿no? Las estás desinfectando, las estás lavando, las estás tratando de mantener lo mejor posible, pero de todas formas traen ya impregnadas cantidades de insecticidas e herbicidas por los mecanismos de agricultura, ¿no? Medicamentos, solventes, metales, pero también microorganismos como virus, bacterias, parásitos, algunos inhalantes biológicos como los pólenes o incluso inhalantes a partir de los alimentos, pero también fenómenos físicos como campos electromagnéticos, radiación ionizante, y pregúntate cuántos celulares, cuántos hornos de microondas, cuántas computadoras hay en tu hogar hoy en día o en el lugar donde estés haciendo tu trabajo. ¿Cómo son tus hábitos del día a día? ¿Qué tanto alcohol, qué tanto tabaco, qué tantas drogas? Por supuesto, aquí también incluimos a los medicamentos, que aunque son legales, pues al final también son drogas, ¿de acuerdo? Problemas mecánicos, tal vez cierta obstrucción a nivel nasal, obstrucciones respiratorias, alguna obstrucción a nivel intestinal, pero también alteraciones hormonales. Por ejemplo, tener desbalance de tus andrógenos, de tus estrógenos o progesterona, muchos problemas con el cortisol a consecuencia del estrés y, por supuesto, algunos factores psicosociales como los traumas psicológicos, los sistemas de creencias, que todo esto, aunque no lo veamos, está generando toxinas a todo tu sistema y que, por supuesto, necesitas tener cuidado de poder reparar todo ello. El primer órgano del que platicamos, que es el intestino, y que este es el primer paso del mecanismo detox, es tener una barrera para que trate de limitar el paso de lo más que se pueda y que solamente puedan entrar los nutrientes. Ese primer mecanismo de barrera es el intestino, y el intestino tiene que tener un tamaño, una longitud, una integridad y un trofismo lo mejor posible para evitar que no pase la mayoría de las cosas que consumimos a través de la boca, pero que solo pasen los nutrientes. Entonces, que si tú te vas a comer un alimento, pues que solo pase los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, vitaminas y minerales, pero que no pasen la mayoría de los colorantes, de los conservadores y de todas estas cosas aditivas que no son nutrientes, ¿de acuerdo? Y para ello tienes que tener todo el epitelio del intestino y la mucosa en óptimas condiciones, pero también una flora intestinal, bacterias que viven en el intestino en la mejor cantidad y variedad posible de acuerdo a los mecanismos de salud. Entonces, este intestino tiene que estar íntegro y este intestino tiene que mantenerse bien pegadita célula con célula y con una muy buena flora bacteriana hasta arriba para que esto sea nuestra primera defensa. Entonces, fíjate en esta imagen. Del lado izquierdo de la pantalla te estoy poniendo cómo debe de verse un intestino saludable. Si te fijas, donde hay rueditas rojas, cada uno de esos es una célula del intestino que se llama enterocito. Entonces, si te fijas, están muy pegaditas unas con otras para que en medio de ellas no pase nada, ¿ok? También quiero que te fijes arriba, que ahí dice que hay algunos microorganismos, hay unas toxinas, por ejemplo, mecanismos de la digestión como el gluten, pero como son moléculas grandes y tu intestino está bien pegadito uno con uno como una barrera, pues no pueden pasar hacia abajo, que es donde está la sangre, y entonces el intestino tiene que ser una barrera impermeable a la mayoría de las sustancias a las que somos expuestos. Sin embargo, cuando este intestino se empieza a dañar, y quiero que te enfoques ahora en la parte derecha de esta imagen, ese intestino dañado se empieza a inflamar y entonces las uniones entre las células se empiezan a abrir, se empieza a inflamar todo y entonces todo eso de arriba que no debía meterse, los colorantes, las toxinas, productos de desecho, microorganismos, etcétera, pasan a través de las células y entonces llegan a la sangre. Y obviamente cuando llegan a la sangre, tu cuerpo dice, ¿qué onda? Esto no es nutriente, esto no debería de estar aquí. Y entonces se empiezan a generar reacciones inflamatorias, se empiezan a generar reacciones inmunológicas y pues todo eso se va a traducir en que algo no está funcionando bien. Y entonces a este intestino dañado que tú estás viendo del lado derecho en la imagen, le vamos a llamar intestino permeable. Ahora sí deja pasar
muchas moléculas que no deberían de estar aquí y que van a empezar a generar alteraciones a nivel de la sangre. Y entonces, para que esta barrera se mantenga, pues además de limitar la exposición a toxinas y limitar todos los factores que puedan dañar a tu intestino, también es muy importante que tengas toda tu flora intestinal en óptimas condiciones. La flora intestinal se compone primordialmente por dos familias grandes de bacterias que se llaman lactobacilos y bifidobacterias, aunque hay muchas familias más, ¿ok? Eso lo van a platicar más al ratito con el doctor Diego Arenas, pero estos grupos de familias tienen que estar balanceados y tienen que estar en un equilibrio para que puedas mantener todas las funciones de esta barrera, que también van a implicar algunas funciones metabólicas, algunas funciones inmunológicas y, por supuesto, el mantenimiento de esta barrera que te permita pues evitar la mayor cantidad de paso de moléculas que no deban de estar en tu sistema. Entonces, la flora bacteriana es muy importante. Una vez que ya filtraste qué sí pasa, qué no pasa y trataste de poner ese primer mecanismo de barrera para limitar la cantidad de toxinas, pues seguro hay muchas que se te fueron porque pues estamos expuestos a mucha cantidad como ya lo estuvimos revisando. Entonces el segundo paso, que es el paso de biotransformación, ahora viene a cargo del hígado. El hígado es el órgano que se va a encargar de hacer todo este proceso de biotransformación y obviamente tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, muy fácil. ¿Qué quiere decir biotransformación? Convertir a las moléculas tóxicas en sustancias que ya no sean tan tóxicas para que se puedan literalmente eliminar de nuestro sistema. ¿Y cómo es que se van a eliminar todas estas sustancias? Pues tienen que pasar primero por este mecanismo de biotransformación. El mecanismo de biotransformación va a constar de dos pasos. Literalmente es la fase 1 y la fase 2. ¿Cuál es cada una de estas fases? Te lo voy a explicar muy sencillo. La primera fase consiste en que tu hígado haga que las moléculas tóxicas se conviertan a una molécula un poquito más soluble en agua. ¿Por qué? Porque a través de la unión con el agua es que vamos a poder eliminar todas estas toxinas. Entonces, repito, la fase 1 de biotransformación del hígado consiste en que conviertas una molécula tóxica a una molécula más soluble en agua para que sea mucho más fácil eliminarla, ¿ok? Entonces, este primer proceso llamado fase 1 hepático va a implicar que podamos convertir estas moléculas que a lo mejor son liposolubles, que se disuelven en grasa, a moléculas más hidrosolubles para que sean más disueltas en agua y las podamos eliminar mejor. Sin embargo, ojo, hay una cosa muy importante. En esta fase 1, al hacer que las moléculas sean más solubles en agua, también puedes hacer que las toxinas sean más activas. ¿Cómo? Sí, literalmente hay muchos medicamentos que nosotros tomamos vía oral y que no son tan activos, pero que una vez que pasan por la fase 1 del hígado, se convierten a más activos y entonces es cuando tienen un mayor efecto. Entonces, ojo, porque no es como que nada más tengas que hacer la fase 1. Tienes que hacer la fase 1, pero seguida de una fase 2, porque si tu fase 2 no funciona y no eliminas, puede ser que incluso te intoxiques más. Espero que esto haya quedado súper claro. Entonces, no podemos separar las fases del hígado. Tienen que ser complementarias para que no corras entonces un mayor riesgo de intoxicación, ¿de acuerdo? Y una vez que ya pasa la fase 1, entonces la fase 2, ¿qué es lo que va a hacer? En la fase 2 vas a unir a estas moléculas que ya son un poco más solubles en agua con otra molécula que vamos a llamar molécula de conjugación, para que entonces ahora sí la puedas eliminar. Entonces, para los que están aquí, que son profesionales de la salud y que pueden entender un poco más allá los conceptos más bioquímicos y funcionales de todo esto, resumen, la fase 1 del metabolismo hepático depende de un sistema enzimático que conocemos con el nombre de citocromo P450, que es una cantidad grandísima de enzimas que están trabajando para hacer esta biotransformación. Y la fase 2 implica conjugación
con distintas moléculas que pueden ser conjugaciones de metilación, pueden ser conjugaciones uniéndose con ciertas moléculas que van a transportar a nuestras moléculas para eliminarlas. Y finalmente, ahora sí, después de la fase 1 y de la fase 2, ahora sí las vamos a eliminar y como pueden ver hasta abajo a la derecha en esta imagen, se pueden eliminar estas toxinas a través de los pulmones, a través de la piel, a través de los riñones o a través de las heces. Entonces, todo este mecanismo tiene que trabajar en sinergia para que podamos llevar a cabo un proceso detox de la forma correcta y que sea lo mejor para poder hacerlo de manera eficiente. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden influir en estos procesos detox, además de lo que ya les dije? Definitivamente la edad. Con la edad se van disminuyendo estos procesos normales o naturales de desintoxicación y por lo tanto, entre más avanzamos en la edad, mucho más importante es que tengamos precauciones de disminuir la carga de toxinas, de promover la hidratación, de obviamente fortalecer a nuestro hígado y darle todos los nutrientes que requiere para que pueda funcionar de la mejor manera. Las hormonas también son muy importantes, entonces por supuesto que un mecanismo detox aumenta durante el embarazo porque no solamente se va a desintoxicar la mamá, sino que tiene también que mantener desintoxicado a su bebé. Entonces es importante que recalquemos que las hormonas juegan un papel importante en este proceso. Y tristemente, cuando se presenta la menopausia y después de la menopausia, también disminuyen estos procesos detox. También tenemos que considerar el estado general de salud. Entre más saludable seas, por supuesto, tu mecanismo detox es mucho más eficiente, pero si tienes, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, problemas del azúcar, problemas de la presión, problemas del colesterol, problemas a nivel intestinal, problemas a nivel hepático, todo eso va a estar afectando tu sistema natural y también el consumo de medicamentos. Hay muchos medicamentos, aquí les puse algunos entre paréntesis, pero por ejemplo algunos antibióticos como los macrólidos particularmente, la fluoxetina, la paroxetina, algunos antifúngicos como el itraconazol, son medicamentos que van a afectar directamente los procesos normales de desintoxicación y que tenemos que tomar medidas adicionales para poder permitir que estos sistemas se mantengan funcionando en óptimas condiciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para potenciar nuestro sistema detox? Bueno, de entrada, por supuesto, eliminar todos aquellos alimentos y bebidas que sepamos que contienen muchas toxinas. Obviamente, tratemos de limitar la comida chatarra, toda la comida que tiene muchos conservadores, toda la comida que está con muchas cargas altas de azúcares, de grasas malas, evidentemente la comida de la calle que no tiene las mejores medidas de higiene, etcétera. Pero también aquellos alergenos o algunos alimentos a los que tú sepas que eres sensible o que eres intolerante, pues obviamente tratar de eliminarlos. También tenemos que tratar de eliminar o reducir la exposición a tóxicos en casa y en el sitio de trabajo. Y recuerda que va desde el celular, o sea, que cuántas horas estás pegado a tu celular y duermes al lado de él, o mejor, a lo mejor ponerlo lejos y no tener a lo mejor la tele o la computadora dentro de tu habitación. Y por supuesto, pues cuidado con todo lo que le echas a la casa, ¿no? Desde limpiadores de cocina, de piso, de muebles, etcétera, que pues todo eso también contiene definitivamente toxinas. Hay que subir los requerimientos nutricionales óptimos, primero que nada de proteínas. A partir de las proteínas es que vamos a producir todas las enzimas y todos los mecanismos que requerimos para este proceso de desintoxicación y tener suficientes micronutrientes, vitaminas y minerales completos, pero también una gran cantidad de antioxidantes y fitonutrientes que ahorita te voy a decir que potencian toda esta función del sistema detox. Hay que mantener una adecuada hidratación, una hidratación óptima de por lo menos 30 mililitros por kilogramo de peso. Si tú pesas 70 kilos, por lo menos 2 litros y 100 tienes que tomar diario y de ahí pues tú vele contando y se tiene que considerar si haces ejercicio o hace mucho calor, tienes que aumentar también tu hidratación. Y por supuesto promover la integridad de la barrera de la mucosa. Por supuesto hay que mantener la barrera del intestino y una flora saludable. Entonces, probióticos, suficiente fibra, tratar de disminuir todo aquello que daña nuestro intestino para tratar de mantenerlo en la mejor función posible.
Y por último, te quiero dejar aquí cuáles son los nutrientes más importantes que se utilizan en todo este sistema detox. El que ves del lado izquierdo, el cuadrito que tenemos en el lado izquierdo, son los nutrientes más importantes para la fase 1 del hígado, es decir, para el proceso del citocromo P450. Entonces necesitamos muchos derivados del complejo B, vitamina B2, B3, B6, B9, B12. El complejo B es fundamental para el proceso de fase 1 de biotransformación. También el hierro, algunos aminoácidos ramificados, algunos flavonoides, la colina, el indol 3-carbinol, la cúrcuma y la quercetina. Entonces, obviamente, hoy en esta pandemia, donde además todos los días estamos usando cloro y sanitizante y lavándonos 1000 veces y que estamos más que nunca expuestos a muchas cosas que pueden ser perjudiciales, pues vale la pena garantizar que cubras todo tu requerimiento de este complejo B, del hierro, de la cúrcuma, de la quercetina, de los flavonoides, y pues que idealmente, si no vas a garantizar que estás comiendo de todos los colores de verduras, de todos los colores de frutas, una alimentación 100% balanceada, orgánica, etcétera, pues qué más práctico que poder tomarte un suplemento, por supuesto de grado farmacéutico, por supuesto que tenga la potencia, la biodisponibilidad y la eficacia adecuada para que puedas tener todos estos nutrientes garantizados para tu hígado y sus procesos de biotransformación. Del lado derecho tenemos los nutrientes más importantes para la fase 2 de este mecanismo de biotransformación. Entonces, no te los voy a leer todos, pero te quiero recalcar que aquí es muy importante, además del complejo B que ya estuvimos platicando, otras vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, el zinc, el selenio, el cobre, el magnesio, que son muchos minerales que tampoco a veces garantizamos en nuestra alimentación, y algunos otros nutrientes y fitonutrientes muy interesantes como el ácido alfa lipoico, la coenzima Q10, la glutamina, la metionina, pues que nos van a ayudar a fortalecer cada vez más todos estos procesos de desintoxicación. Y por último, déjame decirte que todo este sistema de desintoxicación a nivel hepático y que finalmente tiene que ver específicamente en las mitocondrias de los hepatocitos y que es donde se produce toda esta descarga energética para poder estar filtrando y para poder estar trabajando en reparar todas estas sustancias, es bien importante que sepas que todo este proceso de desintoxicación que sucede en tus hepatocitos va a generar mucho estrés oxidativo y por lo tanto va a generar muchos radicales libres de oxígeno, que son como chispazos de energía que pueden quemar a tus células. Obviamente te tienes que desintoxicar, es un proceso natural, pero entre más toxinas tengas, entre peor sea todo este proceso, más chispas están saliendo en ese hígado, más chispas están dañando a las células alrededor. Y el mecanismo que más influye en protegernos de esos radicales libres de oxígeno son los antioxidantes. Entonces, para que cuides tu sistema de desintoxicación, es fundamental que consumas antioxidantes y que además potencies tus antioxidantes endógenos, tus antioxidantes naturales. ¿Y cuáles son los nutrientes que nos van a ayudar a estos dos propósitos? Que por una parte tengas antioxidantes exógenos, pero por otra parte también tengas más antioxidantes endógenos, pues lo que nos va a ayudar son estos nutrientes que ves aquí, como los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, el cobre, el zinc, el manganeso, la cúrcuma, la quercetina, el ácido carnóxico y el carnosón, el resveratrol y obviamente, muy importante y como ya se los había dicho, una buena cantidad de proteína en tu dieta, proteína balanceada, idealmente combinar proteínas de origen animal y de origen vegetal para optimizarlo. Obviamente, si tienes dudas, acércate a un profesional que te pueda dar una dieta balanceada. Si eres vegano, también puedes hacerlo, simplemente hay que suplementarse con más ganas porque hay muchos alimentos de origen animal que contienen algunos de estos nutrientes muy importantes, entonces los tienes que tomar en suplemento, pero si no estás seguro que lo estés haciendo bien, acércate a un profesional. Y los invito a que reflexionemos nuevamente esta carga de toxinas a las que estamos expuestos todos los días
y que obviamente hagamos todo lo que está en nuestras manos para mantener sano en nuestro intestino, a nuestra flora intestinal, tener todos los nutrientes que requiere nuestro hígado y, por supuesto, hacer ejercicio, respirar, estar bien hidratados y mantener también una mente sana, mantener un pensamiento positivo y, por supuesto, relaciones de productividad, relaciones que nos armonicen, relaciones que nos nutran. Y les deseo que todo esto que estamos viviendo sea para un bien interno al menos, y que si hay alguien en su familia que ahorita esté pasando por momentos difíciles, les mandemos muchas bendiciones para que estén lo mejor que se pueda. Gracias por su atención y espero que hayan tenido mucha información valiosa que puedan replicar en casa. Muchas gracias a ti, querida Jania. La realidad es que acabamos de escuchar información que va a aportar a cada una de nuestras familias y a cada una de nuestras personas. Pero durante la plática, obviamente, surgieron dudas y preguntas que quiero compartir contigo porque estoy seguro que me vas a ayudar a contestarlas. La primera que llegó es, si soy delgado, ¿de todas formas tengo que hacer un detox o solo es para personas que están subidas de peso? Wow, excelente pregunta y muchas gracias, Javier. Nada tiene que ver el sistema detox con que si quieres o no perder peso. Todos necesitamos tener fortalecido nuestro sistema detox, sobre todo ahorita que estamos en esta pandemia, para mantenernos lo mejor posible a nivel inmunológico, a nivel inflamatorio, a nivel nutricional, y que nuestro hígado, nuestro intestino estén en perfectas condiciones de funcionar. Entonces, es un mal concepto pensar que el detox sirve para bajar de peso, porque no, realmente el detox lo que hace es lo que les acabo de explicar. Ahora, si además de todo lo que yo les expliqué, bajas los carbohidratos, bajas las grasas, quitas el exceso de azúcar, empiezas a comer más sano y bajas las calorías, puedes perder peso. Pero si tú eres una persona delgada, simplemente consume suficientes calorías para que no pierdas peso, pero sí lleva todos los otros procesos que les expliqué para que tu sistema inmunológico, tu sistema inflamatorio y todos tus procesos de eliminación de toxinas estén en las mejores condiciones. O sea, voy a usar términos un poco más comunes, es limpiarte. O sea, hacer un detox es limpiar tu organismo. De eso se trata el detox. Es limpiar tu organismo, por supuesto. Y también es evitar factores que te predispongan a una enfermedad, porque como les dije, o sea, no es como que te vas a intoxicar y te dé diarrea. La gente normalmente ubica, me intoxico y me da diarrea. No, te puedes estar intoxicando crónicamente de a poquitos y al rato esa intoxicación que no la ves se traduce en un cáncer, ¿ok? Entonces es muy importante, no es para limpiarte un día y ya, no, es mantener estos procesos de detox constantes, crónicamente, para que no tengas pequeñas cargas de toxinas acumuladas que en un futuro se conviertan en enfermedades. Perfecto, muchas gracias. Tengo más preguntas. ¿Existe alguna forma de revertir el intestino permeable? Por supuesto que sí, gracias a Dios sí existe. Y pues bueno, a rasgos generales, los pasos que les dije, ¿no? Disminuir todo lo que pueda dañar el intestino a partir de los alimentos, ¿no? Entonces, todos los alimentos muy procesados, con muchos colorantes, con muchos contaminantes, conservadores, etcétera. Cuando una persona ya tiene intestino permeable, normalmente solemos dar un tratamiento con una dieta que se llama dieta de eliminación, en la que por un periodo de más o menos 4 semanas quitamos por completo el gluten, los lácteos, los conservadores, los edulcorantes artificiales, etcétera. O sea que por 4 semanas damos una dieta como muy libre, muy natural, muy orgánica, pero además damos toda una terapia para reparar al intestino que consiste en probióticos, fibra, algunos nutrientes antiinflamatorios, glutamina, que por supuesto eso acérquense con un profesional de la salud, pero sí se puede revertir. Y obviamente lo que vamos a tratar es también de promover menos consumo de medicamentos, porque los medicamentos dañan mucho al intestino, ¿no? Entonces, sí hay estrategias y sí se puede revertir. Muchas gracias. Esta resulta para mí, por lo menos, muy interesante. ¿Es necesario hacer detox si soy vegana? ¿Es recomendable? Bueno, pues una vez más, como les mencioné,
Recuerden que los xenobióticos y las toxinas no solamente provienen de los alimentos. Ahora, ojo, el hecho de ser vegano y comer mucho más lentejas, frijol, verduras, etcétera, acuérdense que también hay pesticidas, acuérdense que también hay herbicidas, que pues aunque tú lavas los alimentos, pues quién sabe cuánto tiempo llevan ahí acumulándose, que a veces ya se absorben, ¿no? Pero independientemente de los alimentos están las toxinas de la contaminación del aire, de tu casa, de los productos que utilizas para la limpieza, de las cremas y maquillajes que nos ponemos, de todo el estrés que hay alrededor del electromagnetismo, del estrés físico, del estrés emocional. O sea, no solamente es lo que comemos, es todo a lo que está expuesto nuestro sistema y que por eso tenemos una maquinaria de desintoxicación tan maravillosa, porque estamos todo el tiempo expuestos a toxinas. Entonces, por ahí, pues es importante que evaluemos que no solo son los alimentos, sino todo lo que hay alrededor de nosotros que nos puede estar intoxicando, insisto, aún de bajo grado, pero de una forma crónica e inconstante. Entonces, sí, aunque seamos veganos, se recomienda mantener en óptimas condiciones tu sistema detox. Muchas gracias. Y mira, la última que te voy a hacer, esta es una pregunta que a lo largo del tiempo siempre ha surgido y que estoy seguro que vas a poder contestar de la mejor manera. ¿Puedo dañar mi hígado o mis riñones si me suplemento o vitamino de más? Bueno, pues es una pregunta interesantísima y la verdad me la han hecho a mí también muchas veces. Ojo, hay que tener mucho cuidado en qué te vas a suplementar, ¿ok? Porque no es lo mismo suplementarte con un producto natural que tu metabolismo pueda bioactivar y que pueda introducir al metabolismo, a que te suplementes con una molécula que a lo mejor es artificial, que a lo mejor no tiene tanta biodisponibilidad. Entonces, de entrada, pues yo te diría, no es si es malo suplementarse o no, más bien no hay que suplementarse con suplementos malos. Esa es la recomendación más importante, que sean suplementos de calidad, con una buena potencia y que sean naturales. Eso es muy importante. Y obviamente, pues tu cuerpo, el cuerpo de todos es distinto y algunos vamos a tener requerimientos menos o más, que por supuesto, pues habrá personas que hacen mucho ejercicio y se suplementan, digamos, con dosis básicas y les va bien, pero habrá alguien que requiera dosis mucho más altas, ¿no? Entonces, no es una pregunta que les pueda decir en general cuánto es poco y cuánto es mucho, porque va a depender de cada persona y de las condiciones específicas de cada persona, qué tanta dosis adicional pueden darles. Solo les pongo un ejemplo muy rápido. Una recomendación general para suplementar, por ejemplo, vitamina C, pues puede ser simplemente tomar 500 miligramos. Ahorita en COVID yo recomiendo por lo menos 1 gramo, pero hay personas que por ciertas condiciones clínicas tal vez les tengo que dar hasta 2 gramos al día. Entonces, pues insisto, es una recomendación, pues decir, hay que tomar suplementos de calidad, pero qué tanto es mucha dosis, pues eso va a depender mucho del contexto de cada persona. Pero mientras sea un producto de calidad, pues corres muy poco riesgo, prácticamente nulo, de intoxicarte o de dañar tu riñón y tu hígado si estás tomando algo de calidad. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hay que cuidar qué es lo que metemos a nuestro organismo por cualquier vía, pero en especial cuando estamos hablando de complementos y suplementos alimenticios. Muchas gracias, Jania. Gracias por tu participación. Gracias por aceptar la invitación a ser panelista en este Summit. Tu información verdaderamente aportó a cada uno de nosotros. Agradezco tu participación y que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Jania. Un placer y que disfruten el resto del Summit.